Hermanos, Dios les bendiga. Sé que se están conectando, que ya están conectados, ¿verdad? Por medio de estas redes sociales para escuchar la palabra de Dios. Estamos en nuestros hogares, hermanos, pero nos estamos alimentando de la palabra de Dios. No estamos debilitándonos espiritualmente, al contrario, tenemos más tiempo para fortalecernos en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, y pues yo le doy gracias a Dios por darme otra vez el privilegio de darle esta porción de su palabra. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estoy una vez más, Señor, aquí, Padre, ante tu santísima presencia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Padre. Que seas tú, Señor, mandando este mensaje, Padre, por medio de esta vasija, de este vaso terrenal, Padre Santo. Pidiéndote, Padre, que prepares esos corazones, Padre, y esa mente de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que pongan atención, Padre, a este mensaje, Señor. Que nos sigamos alimentando de tu santísima palabra, Padre, para que no nos debilitemos, Padre, mientras estamos en nuestros hogares, Señor. Al contrario, que nos fortalezcamos, Padre, porque hoy tenemos más tiempo de escudriñar tus escrituras. Pongo este tiempo en tus santísimas manos, Padre Santo. Te doy gracias, Padre mío, por este momento, Señor. Yo sé que tu presencia está aquí conmigo, Padre. Yo sé que tu Espíritu Santo está aquí, Padre Santísimo de la gloria. Pongo todo, Padre, en tus manos. Me despojo del hombre. Despojo mi mente de todo lo carnal, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues yo al tema le titulé Un siervo para los demás. Durante 18 meses, o sea, 1 año y medio, el apóstol Pablo fue siervo de Cristo en Corinto, alimentando a la gente con la palabra de Dios, disciplinándolos, animándolos y ayudándolos a ganar a otros para Cristo. Había problemas en la iglesia, pero no era por culpa del apóstol Pablo, era culpa de ellos, por ser cristianos tan inmaduros. Eran niños en Cristo y no podían recibir la vianda sólida de la palabra, las verdades más profundas de las Escrituras. Y eso lo vemos en Hebreos 5, versículo 11 al 14. Dice: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Aquí dice el apóstol Pablo que con el tiempo que tenían ya de conocer las Escrituras, él pensaba que ya eran personas inteligentes, personas que ya podían comer ese alimento sólido, pero por lo que veía todavía eran niños espirituales.
todavía tenían necesidad de leche, de alimento líquido, de alimento líquido. Pablo tenía que alimentarlos con leche todavía. Él los tenía que alimentar con leche. Discutían como niños pequeños y se dividían en grupos siguiendo a líderes humanos. Unos decían, no, pues es que yo soy de Apolo, otros yo soy de Pablo. Y se dividían el pueblo de Corinto. En Primera de Corintios 3, del 1 al 9, vamos a leer. Primera de Corintios 3, del 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Verdad? Decía Pablo, ni uno es más ni el otro es menos. Uno riega, el otro planta, pero el crecimiento lo da solamente Dios. Nosotros nos podemos enfocar en a ver quién es más, a ver quién es menos. Pero eso Dios no lo toma en cuenta. A Dios eso no le agrada. Porque ni uno es más ni el otro es menos. Ni Pablo era más ni Apolos era menos. Uno hacía una labor y el otro hacía otra, pero el crecimiento solamente lo daba Dios. Ellos nada más eran colaboradores de Dios. Y es lo que nosotros somos aquí, hermanos, colaboradores de Dios aquí en la tierra para su obra. Todos somos iguales. Ni uno es más ni el otro es menos. En estos pasajes, la idea es que todo el que se contenta nada más con que los rudimentos de la fe es como el que solo bebe leche, como el que solo bebe líquido. Mientras que aquel que procura robustecer su fe y profundizar en el conocimiento del Señor y de la vida cristiana es el que come carne, es el que come el alimento sólido, es el que come ese alimento pesado, el que ya se está enfocando más en la palabra de Dios, que no se conforma con poco, que ya se está conformando con más, que está buscando con más amor, con más responsabilidad las cosas de Dios. Los fieles de Corinto se habían convertido, pero no lograron aplicar bien la fe recién adquirida en la vida práctica. Muchos experimentaban dones espirituales extraordinarios, pero no llegaban a poner en práctica esa experiencia espiritual en la vida cotidiana ni en sus relaciones interpersonales. Y comenzaban
competir unos con otros, a ver quién era más espiritual. Estas divisiones eran cada vez más frecuentes y ponían en peligro a toda la iglesia de ese lugar. La ponían en peligro. La situación empeoró tanto que Pablo les dijo que por muchos dones espirituales que tuvieran, él no los podía considerar gente espiritual y solo podía hablarles como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Fíjense, Pablo no podía verlos como personas espirituales. Él todavía los veía como personas carnales porque andaban dividiéndose, compitiendo a ver quién era más espiritual. Pablo les decía, les di una enseñanza sencilla. Igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Vamos a ver allí mismo, Primera de Corintios 3, del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense, Pablo decía, y es mucho el tiempo que tienen conociendo de Cristo. Y pensaba Pablo que ya podían comer ese alimento sólido. Pero en cuanto él se dio cuenta que andaban dividiéndose, que andaban haciendo contiendas, dice él, no, para mí todavía son carnales, no les puedo alimentar con alimento sólido, todavía necesitan de alimento líquido, todavía necesitan de leche. Pablo decía que los cristianos espirituales eran aquellos que eran dóciles al Espíritu Santo. En cambio, los que no eran espirituales actuaban de acuerdo con un razonamiento puramente humano, que está entorpecido y contaminado por el pecado y que no tiene la luz del Espíritu Santo. No tiene la luz del Espíritu Santo. Andan todavía por su creencia humana. Para Pablo la persona natural era un niño en Cristo, que solo puede alimentarse de leche espiritual, no de alimento sólido. Todavía quiere alimento líquido. Pablo esperaba que los corintios hubieran madurado más en su fe, que estuvieran más cerca del Señor. Quería que fueran capaces de comer la carne del Evangelio, ¿verdad? La carne del Evangelio. Comida fuerte, comida pesada, de pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y con el Espíritu Santo. Usando las figuras de la leche y de la carne, el apóstol enseñaba a los corintios que era preciso que ellos escucharan, aprendieran y practicaran el Evangelio, que esta era la única manera de creer en Jesucristo, que practicaran las Escrituras. Por supuesto, algunos iban creciendo en su fe, pero otros se iban quedando atrás. Otros se contentaban con su sabiduría humana y sus propias ideas, ¿verdad? Unos se contentaban con su sabiduría humana y sus propias ideas. Cada quien hacía lo que le daba su gana. Aún cuando tenían dones espirituales,
extraordinarios. Se dividían. A los recién convertidos no es conveniente darles alimento sólido, porque tienen una fe débil todavía. No es conveniente darles alimento sólido a los recién convertidos. Quiera Dios que todos tengamos el firme anhelo de llegar a comer la carne del Evangelio y madurar en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, quiera Dios que tengamos ese firme anhelo, que tengamos esa sed, esa hambre de conocer más del Señor, ¿verdad? Profundizarnos en las Escrituras, conocer más de Él. Ahorita, hermanos, nosotros tenemos mucho tiempo, estamos en nuestros hogares, tenemos mucho tiempo de leer la Biblia, hermanos. Tenemos muchísimo tiempo, mucho tiempo tenemos. La madurez cristiana son aquellas cosas que sabemos que nos acercan más a Dios. Esa es la madurez cristiana, que nos acerquen más a Dios. Es la disciplina espiritual, que incluyen la lectura, estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, el servicio y la administración. Todo esto no sería posible sin la activación del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, a nosotros nos guía el Espíritu Santo aquí en la tierra. Si nosotros le pedimos que nos ayude, Él nos ayuda, Él nos da palabra, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que despreciar a nadie, sea hermano, sea hermana, quien dé la palabra. Tenemos que estar agradecidos con Dios, que está usando ese canal de bendición para que su palabra sea escuchada, porque Él está transmitiendo su palabra por medio de ese vaso terrenal. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, hermanos, aquí en la tierra. Debido a ser carnales, existían entre ellos celos, contiendas, ¿verdad? ¿Somos algunos de nosotros así? ¿Hay algunos de nosotros así como estos del pueblo de Corintio? Inestables, todavía inclinados a seguir a hombres, ¿verdad? A veces decimos, ¿quién va a predicar? Oh, pues es fulano, es la hermana la que va a predicar. Ah, pues no la voy a escuchar. Y otras están dando like, hermanos. Nosotros no tenemos que ser así, todos somos iguales. Tenemos que agradecer a quien escogió Dios para transmitir su palabra. Estamos acostumbrados a un evangelio light. No estamos acostumbrados a que nos exhorten. Queremos un mensaje que nos dejen contentos. Palabras que queremos escuchar que nos dejen contentos. Pero no queremos palabras de exhortación. No queremos palabras que nos dejen incómodos. Pero acordémonos, hermanos, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios dice su palabra, a quien escoge por hijo lo disciplina. A veces necesitamos disciplina de Dios. A veces necesitamos que Dios nos discipline, hermanos, aunque no nos guste. ¿Cómo nos disciplina o por medio de qué hermano nos está disciplinando? Pero somos canales de bendición nada más, hermanos. El Señor es el que nos está disciplinando. Tenemos que recibir la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, porque estamos acostumbrados a recibir mensajes light, nada más.
Son algunos carnales o mundanos en su modo de pensar, por lo general criticones de sus hermanos y de la obra que están efectuando, en vez de trabajar en armonía con ellos, bajo la dirección de Cristo. Fíjense, hermanos, estamos a veces nada más criticando al hermano, a la hermana, en vez de que estemos participando, hermanos, que estemos participando para que todo salga más bien. No, estamos criticando. Eso no le agrada a Dios, hermanos. Gracias por esos hermanos que han tenido ese valor de pararse, porque no es fácil, hermanos, pararse aquí en un púlpito a predicar la palabra de Dios. No es fácil, hermanos, pero con Cristo todo lo podemos. El Espíritu Santo nos anima, nos fortalece para que nosotros tengamos ese valor de pararnos a predicar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser agradecidos, hermanos. No tenemos que estar criticando a los hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios porque usó a ese hermano, está usando a esa hermana para que por medio de ellos escuchemos que Dios nos está hablando. Que Dios nos está hablando. El cristiano inmaduro se halla en un gran peligro de extinción, hermanos. El cristiano inmaduro se halla en un gran peligro de extinción. Y esto lo vamos a ver en Efesios 4, 14 y 15. y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que ayudarnos unos con otros, hermanos, para ir creciendo en amor, no en contiendas. No en contiendas, hermanos. Tenemos que ir creciendo en amor, ayudándonos unos con otros, porque nosotros somos esos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos, hermanos. Hermanos, pues esta es la palabra que Dios me dio para este día. Espero que la hayan recibido con atención. No importa quién la haya dado, hermanos, no importa. Seamos agradecidos y démosle gracias a Dios porque Él nos está mandando esa porción de su palabra, ¿verdad? Estamos en nuestros hogares porque no nos podemos congregar en el templo todavía. Pero Dios nos está alimentando con su palabra, porque Él no quiere que nos debilitamos, hermanas, porque corremos ese gran riesgo de extinción, hermanos. Corremos ese riesgo. Aquellas personas débiles tienen que fortalecerse en la palabra de Dios. Tienen que buscar en la Biblia. Allí nos habla Dios, esa es su palabra. Tenemos que leer la palabra, hermanos, para que nuestra fe no se debilite, hermanos. Para que nuestro corazón no se debilite, para que nuestra alma no se debilite, hermanos. Tenemos que fortalecernos en la fe. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que Dios los guarde. Y voy a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en esta hora. Porque eres bueno y eres fiel, Padre Santo, porque eres poderoso, porque eres un Dios de amor.
Porque tú no quieres, Padre Santísimo de la gloria, que nos debilitemos, Padre Santo. En cambio, que nos pongamos fuertes, Padre. Que sintamos esa hambre y esa necesidad de escudriñar tus escrituras, Padre Santo. De que nos vayamos fortaleciendo, aun cuando estamos en nuestros hogares. Que nos fortalezcamos en tu palabra. Y te pedimos, Padre Santo, que pronto se acabe esta pandemia, Padre Santo, y volvamos a reunirnos todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, aquí en el templo, en la iglesia misionera del camino. Que vivamos más como antes, Padre mío, con ese amor tuyo, Padre, con esa necesidad de buscarte, Padre Santo. Te amamos, Padre mío, y pedimos, Señor, yo pido en esta hora, Padre Santo, por todas aquellas personas, Señor, que están pasando todavía, Padre Santo, por ese virus, que no se ha ido del todo, que todavía está, Padre, aquí en la tierra, que está todavía infectando a esas personas, Padre, pero yo declaro, Señor, que tú, Padre Santo, llevas ese bálsamo de sanidad, que tú, Padre Santo, eres un Dios poderoso y eres un Dios de amor, que tú tienes compasión aún del más impío, que tú le das oportunidad, Padre, de una sanación, para que vean, Padre Santo, de dónde tú los has sacado, de qué enfermedad los has levantado, Padre mío. Aun cuando el médico haya dicho que ya era una etapa final, tú dices la última palabra, Señor, y tú los levantas, Padre. Tú los renuevas, Padre Santo. Tú les das esa fuerza para que se levanten allí donde están postrados en esas camas, debilitados, Señor. Tú les das esa fortaleza, Padre Santo, de que se levanten, Padre mío, con sanidad, con una sanidad total, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, gracias te doy, Padre Santo, por esta porción de esta palabra tuya, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.